Cuando alguien te llama pobre para sentirse grande, es porque no conoce el tipo de riqueza que el dolor te obliga a construir: carácter, paciencia y el valor para entrar al agua cuando todos se ríen desde la orilla. Me llamo Isaac y soy padre soltero de Damián, un niño de 9 años que heredó los ojos claros de su mamá y la risa de mi mamá. Vivimos frente a un lago que la gente del pueblo llama El Espejo. No es un lugar famoso, no sale en postales ni en videos virales. Es un lago serio, de esos que amanecen con neblina y anochecen con silencio. Yo crecí ahí, aprendí a nadar entre ramas sumergidas y a remar con latas amarradas cuando no teníamos remos de verdad. Con Laura, la mamá de Damián, nos conocimos en el instituto. Ella siempre soñó con salir del charco, como le decía al pueblo. Al principio le encantaba que yo fuera trabajador. Me abrazaba cuando regresaba con olor a madera, con los dedos llenos de astillas por lijar canoas. De aquí vamos a salir los tres, me prometía. Después llegó Damián y yo me sentí el hombre más rico del universo, hasta que el universo te recuerda que la renta no se paga con ternura. Cuando el negocio de carpintería flaqueó, yo me pasé a reparar lanchas viejas y a pescar por encargo. Laura se impacientó. Empezó a compararme con Fabián, un tipo que llegó al pueblo con camioneta brillante, lentes que cuestan un sueldo y sonrisa de comercial. Decía que venía a invertir en turismo ecológico. Traducción: comprar barato, vender caro y posar con chaleco verde para las fotos. Un viernes al atardecer, después de rogarme que pensara en grande, Laura se cansó de esperar. Tiró las llaves sobre la mesa, señaló mis botas con una risa seca y dijo ese tipo de frases que se quedan tatuadas. No puedo criar un hijo con alguien que solo sueña con remendar botes. No quiero cadenas al lago. Quiero alas. Y se fue. Se fue con Fabián. Con su camioneta, con sus lentes de marca y con su discurso de yo sí sé cómo salvar este lugar. Lo más duro no fue verla irse, sino ver a Damián mirar por la ventana con esa cara que tienen los niños cuando quieren preguntar ¿es mi culpa? Lo abracé fuerte. No, campeón, no es tu culpa. Nosotros seguimos juntos. Y seguimos. Entre desayunos con pan duro, uniformes lavados a mano y rezos bajitos cuando se me atoraba el corazón. A la semana siguiente, mientras reparaba una lancha, el viejo Santiago, un pescador de manos duras y voz ronca, me dijo algo raro. Tu abuelo decía que el espejo no devuelve lo que le tiran, solo guarda lo que le confían. No entendí. Mi abuelo murió cuando yo era niño. No dejó herencias, solo una caja de herramientas y una canción desafinada que mi abuela cantaba los domingos. Esa noche no pude dormir. Me levanté, caminé hasta el muelle y me senté a mirar la oscuridad del agua. La luna hacía una raya blanca que parecía camino. Pensé en mi abuelo. Pensé en Damián. Pensé en Laura y en su risa orgullosa. Y algo en el pecho me dijo que ya no podía seguir siendo el Isaac que repara lo que otros rompen. Tenía que encontrar qué podía construir yo, con mis manos, para que nadie volviera a pisarnos. 2 días después, me ofrecieron un trabajo: desmontar una casona vieja al borde del lago, propiedad de una señora que se había ido del pueblo. Era un trabajo pesado, pero pagado. Acepté sin pensarlo. Llevé a Damián para que me ayudara con clavos y tablas. Entre polvo y telarañas encontramos una pared falsa. Damián, con su curiosidad de explorador, metió la mano por una grieta y sacó un frasco de vidrio tapado con cera, del tamaño de un termo. Adentro había un mapa dibujado a mano. Un mapa simple, el contorno del lago, una cruz de tinta roja cerca del embarcadero viejo y 2 iniciales, IR. Mi abuelo se llamaba Israel Romero. Sentí que el corazón me golpeaba por dentro como si quisiera avisar: es mío. Esa noche, cuando el pueblo dormía, llevé el mapa a la mesa y lo abrí bajo la lámpara. Damián se quedó dormido con la cabeza sobre mi brazo, y yo seguí mirando la cruz como si fuera la pupila del lago mirándome de vuelta. A la mañana siguiente fui directo con Santiago. Le mostré el mapa. Me observó en silencio, chasqueó la lengua y me dijo: tu abuelo no era hablador, pero sí era terco. Si dejó eso ahí, es porque quería que alguien terco lo encontrara. ¿Qué crees que sea? En el espejo hay de todo: motores viejos, cadenas, promesas y secretos. La mayoría pesan demasiado y se hunden. Lo único que flota siempre es la verdad. Fabián, que parecía tener espías en todas partes, se enteró de que yo andaba husmeando por la orilla vieja. Se me acercó con su perfume caro y su tono de te hago un favor. Isaac, dicen que andas buscando tesoros. Mira, yo puedo ayudarte. Tengo buzos, equipo, permisos. Si encontramos algo, 50-50. No busco dinero contigo,
le dije. Y no necesito tu permiso para mirar el agua. Sonrió con condescendencia. Te entiendo. El orgullo es lo último que suelta un pobre. Y la dignidad es lo primero que compra un rico, le respondí. Me palmeó el hombro como quien perdona a un niño y se fue. No sabía bucear con tanque, pero sabía aguantar la respiración. Sabía escuchar a las burbujas, sentir la presión en los oídos, medir el miedo. Aprendí de niño. Con una cuerda atada a la cintura y la lancha amarrada a un poste, empecé a entrar al agua. El fondo no era recto. Había ramas, piedras, basura, raíces que se enredaban en los tobillos como dedos viejos. A la tercera inmersión toqué metal. Algo duro, algo que raspó mis nudillos. Subí jadeando. Descansé. Volví a bajar. Las manos me temblaban por el frío y por algo más. Lo que había allá abajo era un arcón de hierro, no muy grande, cubierto de lodo y algas. Tenía un candado comido por el óxido y una cuerda que se perdió en la tierra. Traté de moverlo. Nada. Era como arrancarle un diente al lago. Subí otra vez. Tosí. Me ardían los ojos. Pensé en dejarlo para el día siguiente. Pensé en Fabián y su medio lago comprado. Pensé en Laura y su frase envenenada. No. Tenía que sacarlo hoy. Fui por una palanca, un cincho, un gancho y la fuerza bruta que Dios le da a los desesperados. La cuarta bajada casi me desmayo. Me zumbaban los oídos. Logré meter el gancho por una argolla del arcón. Tiré de la cuerda hacia la lancha. El baúl se movió medio centímetro, lo suficiente para que saliera una nube de sedimento como humo gris. Afuera, Santiago ya estaba esperándome en la orilla con cara de lo vas a hacer aunque te diga que no. Me gritó que descansara, que no era carrera. Yo asentí y volví a bajar. Después de 6 intentos y un calambre, el arcón dio un salto tímido. Lo arrastré hasta que quedó a medio camino. Subí con una tos que me partió el pecho. Sangre en la saliva. Damián me vio desde la orilla con los ojos abiertos como lunas. Le sonreí para que no se asustara. Después hice lo que nunca hago, pedí ayuda. Santiago agarró la cuerda conmigo. Tiramos rítmico, al compás de un 1-2 que él marcaba con la voz. Y el lago, por fin, nos devolvió algo. El arcón estaba en la lancha. Frío, pesado, con el candado oxidado. Tomé la palanca. 3 golpes. El candado se dio con un quejido que hizo callar incluso a los pájaros. Abrí la tapa. El olor no fue a muerte ni a basura. Fue a papel viejo y a metal guardado del aire. Adentro había bolsitas de tela, una libreta manchada de tinta y un cilindro de metal con tapa roscada. Damián se subió a la lancha sin pedir permiso. ¿Qué es, papá? Historia, le dije. Y cuentas pendientes. Esa tarde, en la mesa, extendí lo que estaba dentro. Bolsitas con monedas antiguas. No eran de chocolate, eran pesadas, con caras de gente muerta hace mucho. Una libreta con letras de mi abuelo. No era un diario. Eran registros, fechas, nombres, cargos, ventas de madera, compras de clavos, préstamos de emergencia, y al final, una lista con título, lo que me deben. El cilindro tenía adentro documentos envueltos en tela encerada, con sellos medio borrados pero visibles, escrituras, planos, y una carta con mi nombre, para Isaac, si alguna vez deja de tener miedo. Leí la carta en voz alta. Hijo, si esto llega hasta ti, significa que el lago devolvió lo que le confié. No había banco para pobres. El agua fue mi bóveda. Te dejo monedas que valen menos que tu honestidad, mapas de la ribera que trabajamos con mis manos, y pruebas de una deuda que nunca me pagaron. El apellido Luar me debe más que dinero. Me debe la verdad. Luar. Lo leí 2 veces y luego lo vi. Luar al revés es Laur. Lau. Se me enfrió la espalda. Santiago, que nos escuchaba desde la puerta, carraspeó. Luar no es un apellido. Es una empresa. Antes se llamaba Luar Maderas. El tipo que ahora le puso turismo ecológico viene de esa misma gente. Mismo perro, collar distinto. Tu abuelo les vendió madera, les reparó botes, les cuidó la orilla. Nunca le pagaron completo. Él se cansó y guardó pruebas. Dijo que cuando el lago hablara, nadie podría callarlo. Mientras abrazaba la libreta, alguien tocó la puerta con fuerza. Era Fabián. Sin saludo. Sin sonrisa. Lo que encontraste allá no es tuyo, Isaac. La ribera está en proceso de venta a mi empresa. Es patrimonio natural. No puedes saquearlo. Patrimonio natural o caja fuerte con otra etiqueta.
Le respondí. Si te crees listo, te vas a hundir, me dijo bajito, como si el lago estuviera escuchando. Yo nací adentro, le dije. Tú solo viniste a tomarte fotos. Cerró los puños, respiró hondo y se fue, pero no sin antes dejar una sombra pesada en el umbral. Sentí miedo, sí. No te voy a mentir. Pero también sentí otra cosa que hacía mucho no sentía. Dirección. Abrí de nuevo la libreta. Las últimas páginas tenían recortes de un periódico viejo. Luar Maderas dona terrenos para conservación. Al margen, con la letra de mi abuelo, no donaron. Registraron a su nombre lo que nos debían. Esto no termina así. Pasé la noche copiando cada hoja, fotografiando cada moneda, guardando los documentos otra vez en el cilindro. Damián se quedó dormido junto a mí con la mano sobre el mapa, como quien quiere sujetar un sueño para que no se escape. Al día siguiente fui al registro del pueblo. La señora que atiende, doña Norma, me conoce desde niño. Le mostré los planos. Buscamos en la computadora vieja, en libros con hojas duras, en carpetas con polvo. Coincidían. Había tramos de la ribera que aparecían como donaciones del Luar, pero antes de eso, en anotaciones a lápiz, se leía, arrendamiento con opción de compra a Israel Romero. Mi abuelo. Mi apellido. Doña Norma me miró con cejas levantadas. Si esto se confirma con la firma del abogado municipal, aquí hay irregularidades serias. ¿Denuncia? Pregunté. Denuncia y medidas cautelares. No se mueve ni una piedra hasta aclarar. Cuando salí del registro, me esperaba otra sorpresa. Laura, parada en la acera con gafas grandes y un bolso caro. Necesitamos hablar, dijo bajito. ¿De qué? De Damián, y de ti. Tragué saliva. El corazón me latía en el cuello. Ella me estudió de arriba abajo. Te ves distinto, susurró. Como si supieras algo que yo no. Tal vez ya no soy quien repara lanchas callado. Fabián dice que estás metiéndote en problemas grandes. Fabián dice muchas cosas. También dice que lo que encontraste es peligroso, y que si te empecinas vas a perderlo todo. Yo ya perdí lo que más dolía, le dije, mirándola. Todo lo demás es recuperable. Laura respiró profundo, tembló apenas, como si entre las palabras buscara una salida. No vine a discutir, dijo. Vine a pedirte que no me odies. Yo solo quería, más. Lo sé, respondí. Pero más sin raíz es solo viento. Se fue sin despedirse. Sentí tristeza, sí. Y también alivio, como cuando por fin se seca una herida que fue supurando días. Esa tarde me llamaron de la alcaldía. Cita con el abogado municipal. Llevé el cilindro. Llevé la libreta. Llevé mi miedo amarrado con un nudo. Revisaron sellos, compararon firmas, cotejaron fechas. Lo que mi abuelo había escrito tenía asidero. No eran delirios ni rencores, eran pruebas. Esa noche, al cerrar la puerta, escuché pasos. No eran de Santiago ni de Laura. Me asomé por la ventana y vi dos sombras revisando el muelle. Una linterna barrió la toalla donde secaba los papeles. La puerta se sacudió. Alguien probó la cerradura. La madera crujió. Y entonces yo hice lo que un padre soltero hace cuando la vida se vuelve orilla resbalosa. Me paré derecho, agarré la pala como si fuera un remo y me preparé para remar contracorriente. No llamé a nadie. No porque fuera valiente, sino porque a veces el miedo se siente menos cuando no lo pones en altavoz. Conté hasta 10 con los dientes apretados. Las sombras se quedaron un rato, susurraron algo y se fueron. Afuera, el lago seguía respirando parejo, como si nada. Adentro, yo era una olla a presión. A la mañana siguiente llegué con ojeras a la alcaldía. El abogado municipal, Méndez, un hombre flaco con ojos cansados, me recibió con un café frío. Isaac, esto que traes es dinamita, dijo, revisando la libreta. Legal, pero dinamita. Solo quiero lo que nos corresponde, respondí. No busco pelear por pelear. Vamos a poner una medida de no innovar sobre esos terrenos. Y vamos a pedir auditoría a los donativos del Luar. Si alguien insinúa que está saqueando, los papeles hablan por ti. Salí de ahí con una mezcla rara de alivio y ansiedad. Llamé a Santiago. Le pedí que se quedara con Damián por la tarde. Tenía que volver al lago, a revisar la zona de la cruz del mapa. Algo me decía que lo del Arcón era solo la mitad de la historia. Volví al punto marcado. La neblina del mediodía se pegaba a la piel como sudor frío. Me amarré otra vez la cuerda y me sumergí. Esta vez no toqué metal. Toqué madera suave, vieja,
como si fuera el lomo de un animal dormido. Empujé. Era un cajón larguirucho, asegurado con clavos grandes. No podía subirlo, pero sí desclavarlo. Volví por la palanca. Bajé. Le di. La madera se abrió como una boca cansada. Adentro, envueltos en tela, había rollos. No monedas. Planos del lago, con marcas hechas a lápiz y anotaciones. Corriente aquí, remolino aquí, zona limpia. Mi abuelo había mapeado el lago como un cirujano mapea venas. Y al final, en otro frasco de vidrio, un papelito doblado con una frase que me dolió y me curó al mismo tiempo. Si el agua guarda, también recuerda. No te olvides de recordarle a la gente quién fue que la cuidó. Subí con los planos pegados al pecho. En la orilla, una patrulla me esperaba. Bajaron 2 agentes. Señor Isaac, recibimos una denuncia anónima. Dicen que está extrayendo restos sin permiso. Tengo un oficio de la alcaldía, les dije, sacando la hoja que Méndez me había dado. Medida cautelar. Y tengo papeles que probar. Leyeron, se miraron y se encogieron de hombros. Tenga cuidado, dijo uno. Esto ya no es solo pueblo. Aquí hay intereses. No había terminado de guardar los planos cuando apareció Fabián. Esta vez sin sonrisa, con 2 tipos detrás como paréntesis. ¿Sabes que por todo esto podrías terminar sin tu hijo? Soltó. Estás exponiéndolo. Estás moviendo cosas que no entiendes. Yo entiendo suficiente. Mi abuelo trabajó, no le pagaron y ustedes disfrazaron de donación un robo. Prueba eso en un juzgado. Rió sin humor. La justicia es lenta. El hambre, rápida. Lenta no significa sorda, contesté. Y el hambre me enseñó algo que tu dinero no te enseñará, el sabor de no rendirse. Se acercó tanto que pude contarle los poros. Última oferta, susurró. Me entregas todo lo que tengas y yo te garantizo un trabajo en mi empresa, casa nueva y un futuro para tu hijo. Mi hijo no vende su apellido por un techo, dije. Prefiero reparar nuestra casa con mis manos que vivir en una jaula brillante. Entonces, nos vemos en los tribunales. Cerró, y se alejó dejando olor a perfume caro y amenaza barata. Ese mismo día llevé los planos al registro y a la alcaldía. Méndez me miró como si trajera oro. Esto vale más que monedas. Con esto demostramos que tu abuelo tenía posesión real del borde del lago. No solo arrendamiento. Y si cruzamos con la libreta y las firmas, podemos pedir que se anule la inscripción de esas donaciones. ¿Y si nos tumban el caso con un tecnicismo? La diferencia entre perder y ganar no siempre está en los códigos. A veces está en contarlo bien. Vamos a contar esto como se debe. Esa noche, mientras cenábamos frijoles con tortillas, Laura llamó. Su voz sonó más pequeña. Fabián está furioso. Isaac. Dice que te va a destruir. No puede, dije. No porque yo sea fuerte, sino porque tengo mucha ayuda. ¿De quién? Del lago, de la verdad, y de nuestro hijo, que me recuerda quién soy. Guardamos silencio. ¿Puedo ver a Damián mañana? Preguntó. Claro. Eres su madre. Gracias. Colgamos, y por primera vez en semanas no sentí rabia. Solo ganas de que Damián tuviera a su mamá presente, aunque la vida hubiera salido distinta del dibujo original. Pasaron los días. Empezaron a circular rumores, que yo había encontrado cofres de oro, que iba a vender el lago a un grupo extranjero, que me había asociado con políticos. Nada de eso era cierto. Lo cierto era mejor. El juzgado aceptó las medidas. La prensa local empezó a preguntar por qué Luar tenía tantas donaciones sospechosas, y la gente del pueblo, los que usan botas de hule y los que lavan ropa en la orilla, empezaron a decir en voz alta lo que antes decían despacio. A mi papá tampoco le pagaron, a mi tío le quedaron debiendo clavos. A mi abuelo le prometieron trabajo y le dieron un acuerdo que nunca firmó. Una tarde, de vuelta a casa, me encontré la puerta abierta. No forzada, abierta. Entré con el pulso brincando. Sobre la mesa, alguien había dejado un sobre. Dentro, una sola hoja impresa, una transferencia grande desde una cuenta de Turismo Luar a otra con nombre de funda, algo ecológico. Al pie, una nota escrita a mano. No todos estamos de acuerdo. El agua limpia la suciedad, aunque manche primero. No había firma. Solo una inicial, L. La llevé al abogado. Críticas, titulares, presiones. Luar empezó a flaquear. Un periodista publicó una investigación, donaciones ecológicas de Luar, limpieza de imagen o lavado de favores. En redes, los likes de Fabián ya no tenían brillo,
Tenían comentarios con preguntas. Entonces pasó algo que no estaba en mi guión. Laura llegó con los ojos enrojecidos y una carpeta. «Necesito decirte la verdad», dijo, temblorosa. Fabián me prometió sacarme del pueblo. Me prometió que Damián tendría escuelas privadas y viajes. Yo lo creí. Se rompió. La abracé por impulso. Él me pidió que te convenciera de vender. Que te dijera que era lo mejor. Pero encontré esto. Abrió la carpeta. Eran correos impresos. En uno, el director del lugar escribía: «Si el tal Romero se pone terco, usaremos lo de la custodia. Su situación es débil. Nadie le creerá a un pobre». Otro correo, peor: «Aceleren el proyecto del muelle privado. La medida cautelar se resuelve persuadiendo». Ya saben cómo. «¿Cómo conseguiste esto?», pregunté. No te voy a mentir, le revisé el correo cuando se bañaba. Y sí, me siento culpable de todo. Pero más culpable me sentiría si no te lo dijera. Se lo llevamos al abogado. Méndez casi aplaude. Con esto y los planos, tenemos caso penal. Y si logramos que el juez ordene inmovilizar las cuentas, Luar tendrá que explicar en voz alta todo lo que hace en voz baja. La audiencia fue un lunes de cielo plomizo. Yo no soy de corbatas, pero me prestaron una. Damián me la ajustó con sus dedos chiquitos. «Vas a estar bien, papá», dijo. «El lago está contigo». En la sala, Fabián me miró como se mira a un mosquito, con asco y con miedo de que pique. Los abogados hablaron en idioma de abogados, pero lo esencial fue claro: pruebas, firmas, mapas, correos. La jueza, una mujer de pelo recogido y voz de maestra, dijo la frase que todavía me despierta sonrisas. Se decreta la suspensión de las obras y la inmovilización temporal de fondos mientras se investiga. Y se abre causa por presunta apropiación indebida de dominio público y fraude. Fabián salió furioso. Al pasar junto a mí, escupió. «Te crees héroe porque encontraste una caja oxidada». «No», le dije. «Me siento hijo porque encontré la voz de mi abuelo». Los días siguientes fueron una avalancha. Llamadas, entrevistas, amenazas disfrazadas de advertencias. Pero también fueron manos ofreciendo ayuda, manos levantando muelles, manos pintando letreros, manos escribiendo cartas. El pueblo, que siempre fue humilde, recordó que humildad no es sinónimo de mudez. Y entonces llegó el giro que convierte una pelea en destino. Doña Amalia, la dueña de la casona que habíamos desmontado, volvió al pueblo. Nadie la esperaba. Bajó de un autobús con su sombrero ancho y su bastón. Me buscó. «Tú eres el nieto de Israel», dijo, mirándome como si me conociera de antes. «Toma». Me dio una caja pequeña. Adentro, un contrato que yo no había visto, con firmas de hace 30 años. Luar Madera se comprometía a pagar a Israel Romero por la cesión temporal de un tramo de orilla para sacar madera durante una temporada. Nunca cumplieron. Y había una cláusula brillante como moneda nueva. En caso de incumplimiento, la orilla vuelve a manos de Romero y su familia, con derecho a explotación comunitaria. «Tu abuelo me pidió que lo guardara», dijo. «No quiero que el papel se pierda en los cajones del que debe», me dijo. Y agregó: «Cuando mi nieto deje de tener miedo, tú sabrás que es momento». Yo, que había intentado no llorar en toda esta historia, me quebré ahí, frente a una señora que podría ser cualquiera de nuestras abuelas. Con ese contrato, el caso se cerró rápido. La jueza ordenó restituir la posesión comunitaria al borde del lago. Luar tuvo que retirarse y pagar una multa que no le dolió en la cuenta, pero sí en la reputación. Fabián desapareció de las redes y del pueblo. Laura, libre, volvió a ver a Damián sin esconder la mirada. A mí me pidió perdón. Yo no soy santo, pero tampoco colecciono rencores como llaveros. «Ya no somos pareja», le dije. «Pero sí somos papás del mismo niño. Hagámoslo bien». Asintió, lloró, abrazó a Damián como quien encuentra tierra firme después de nadar a ciegas. La gente pensó que, con el dinero de las monedas, yo me iba a comprar una casa grande. Pero el tesoro no eran las monedas. Era el contrato, era el mapa del lago, era la memoria escrita en la letra de mi abuelo. Las monedas las llevamos a valorar y el museo local se ofreció a exhibirlas a cambio de un pago justo y un compromiso. Charlas para las escuelas del pueblo sobre historia y trabajo. Acepté. Damián, orgulloso, se convirtió en el guía más pequeño del museo, y cada vez que muestra una moneda, dice: «Esto le perteneció al lago, y el lago nos lo devolvió». Con la restitución de la orilla, armamos una cooperativa.
No para vender el lago como espectáculo, sino para cuidarlo y vivir del con respeto. Paseos pequeños, pesca responsable, talleres de carpintería para jóvenes, restauración de canoas tradicionales. Reformamos el muelle viejo con madera certificada, levantamos un centro comunitario con techo alto y mesas grandes. En la entrada colgamos un letrero que dice: el espejo no devuelve lo que le tiran, devuelve lo que se le confía. Laura se sumó como voluntaria en las actividades para niños. No es una villana de novela, es una persona que se perdió y encontró el camino distinto al mío. A veces se queda conversando conmigo en el atardecer. No hablamos del pasado. Hablamos de Damián, de las tareas, de si le gustan más las matemáticas o los cuentos. Y cuando nos reímos los tres, el lago suena más cerca. Un periodista me preguntó cuál era, de verdad, el secreto que encontré en el lago. Esperaba una cifra, un cofre, un mapa del tesoro. Yo le respondí así: el secreto es que los pobres tenemos memoria. Y cuando la memoria se organiza, se vuelve futuro. Mi abuelo guardó papeles en el agua porque el agua no se vende. Se comparte. Pero hubo monedas, insistió. Las monedas se gastan, dije. La dignidad, si la cuidas, se multiplica. No me hice millonario en dólares. Me hice millonario en miradas limpias. Los jóvenes del pueblo me dicen: profe, ¿me enseña a lijar sin astillar? Las señoras me saludan con Dios le pague, que es la moneda más fuerte que existe. Los turistas regresan no por fotos, sino por historias. Y cuando llega gente con prisa de explotar el lugar, los atendemos amables y claros. Aquí se aprende, no se exprime. A veces, cuando el sol cae y el agua se pone color miel, voy solo al muelle y hablo bajito con mi abuelo. Le digo que encontré su letra, que seguí su mapa, que perdoné sin olvidar, que el apellido Romero no se vendió por una borda nueva. Le digo que Damián nada mejor que yo a su edad y que sueña con estudiar biología para cuidar peces y plantas. Le digo que Laura viene los domingos y que Fabián, bueno, que ahora es solo una anécdota que usamos para enseñar a los niños la diferencia entre invertir y apropiarse. Un día, Damián me preguntó si yo seguía enojado con su mamá por haberse ido con un rico. Le respondí la verdad. Estuve enojado. Pero el enojo es como una piedra en el bolsillo, te hunde si la llevas demasiado tiempo. La saqué, la tiré al agua y el lago la guardó. Lo único que me quedé fue la lección: el valor de alguien no se mide por la marca de sus lentes, sino por la limpieza de sus manos. Y sí, todavía hay días duros. Hay meses flacos, con cuentas que apretan. Pero ahora, cuando el miedo intenta morder, yo le muestro un mapa, el del día en que saqué un arcón del agua con los dedos morados y el corazón valiente. El día en que mi abuelo me dijo desde una carta que el dinero que no se paga se convierte en historia, y que la historia, bien contada, se convierte en justicia. Si alguna vez te llaman pobre para ponerte el pie, recuerda esto: puede que no tengas dinero para comprar una orilla, pero tal vez tengas suficiente memoria para recuperarla. Y si no tienes mapa, haz uno. A veces, el secreto no está en el cofre, sino en aprender a respirar hondo, abrir los ojos bajo el agua y reconocer con las manos lo que siempre fue tuyo. Desde ese lunes gris en el juzgado, cada amanecer en el lago tiene el mismo ritual. Damián y yo salimos con una libreta nueva. Anotamos aves, plantas, corrientes. Ahora somos nosotros los que guardamos cosas en el espejo, no cofres, sino datos, cuentos, nombres. Porque entendimos el secreto final: un lugar vive si alguien lo nombra cada día. Y nadie puede burlarse de lo que está vivo y despierto. Así que sí, ella se burló, me dejó por pobre, y yo lloré en silencio con la cara metida en una toalla. Pero el padre soltero que quedó, con las manos ásperas y la risa rota, entró al agua. Y el lago, que no devuelve lo que le tiran, me devolvió justo lo que yo necesitaba: la verdad, la memoria y un camino para que mi hijo crezca con la cabeza en alto. Y cada vez que alguien me pregunta dónde está el tesoro, yo señalo el muelle, el centro comunitario, el museo con las monedas prestadas, el rostro de Damián cuando enseña a un turista a remar sin hacer olas. Les digo: ahí. Ese es el tesoro. Lo demás eran solo llaves. Damián dice que el lago respira. Lo dice así, con la mano en el pecho, como si pudiera escucharle los pulmones al agua. Yo me río, pero en el fondo le creo. Porque después de todo lo que pasó, siento que cada mañana el espejo se despierta con nosotros, nos mira y nos pregunta en silencio: ¿qué van a cuidar hoy? Ese lunes, el primero después de la audiencia donde la jueza frenó las obras y congeló cuentas, amanecí con un nudo raro, mezcla de alivio y susto. No me había pasado la emoción por completo, y aunque ya habíamos ganado una batalla, entendía que nadie cambia de costumbres de un día para otro.
Hay gente que aprende, y hay gente que espera a que apagues la luz para volver a lo mismo. Yo no iba a permitirlo. Pasé por el centro comunitario temprano. Olía a madera fresca, a café de olla y a lluvia vieja atrapada en las tablas. 3 muchachos lijaban una canoa, una señora pegaba carteles con horarios de talleres, un maestro jubilado preparaba una charla sobre ranas y aves de la orilla. Me quedé un rato mirando en silencio. Me gusta ese tipo de silencio, el que está lleno de cosas sucediendo. Me acerqué a los chicos de la canoa y les enseñé un truco para no astillarse. Lija en diagonal al vetado, despacio, como si le hablaras bajito. Se rieron, pero después de 2 pasadas me dieron la razón. A veces el respeto entra por los dedos. A media mañana llegó Laura con una bolsa de pan y la timidez en los ojos. Damián corrió a abrazarla. Yo me acerqué con una sonrisa discreta. No quería forzar nada. Ella me miró, y sin vueltas dijo, estoy buscando trabajo, pero algo honesto, aquí. Si se puede, me gustaría ayudar con los niños. Soy buena organizando tareas, juegos, y, bueno, sabiendo cuando uno se está escondiendo en el baño para no hacer nada. Nos reímos los 3. Le di la bienvenida sin discursos. Aquí no pedimos perdones escritos, le dije. Aquí hacemos turnos y servimos café. Se puso el delantal como si siempre lo hubiera tenido guardado. Las noticias seguían ardiendo en redes. Fabián se había callado, pero por debajo había eco, cuentas nuevas que nos acusaban de apropiarnos del lago, mensajes anónimos que decían disfruta mientras puedas o un papel no te hace dueño. Méndez, el abogado, me explicó que era normal, es ruido. Cuida lo que sí suena cerca, tu gente, tus puertas, tus datos. Así que instalamos candados nuevos, hicimos copia segura de los documentos, subimos al drive del centro las fotos de los planos y armamos una carpeta física en la casa de doña Norma. Damián se encargó del inventario, orgulloso con su libreta, monedas prestadas al museo, 57. Planos, 4 carta del abuelo, 1 copias, muchas. El viernes tuvimos la primera jornada abierta, paseo en canoa con explicación de corrientes, taller de nudos, cuentacuentos del lago. Lleno total. Vinieron 2 clases de la escuela, abuelos con nietos, turistas de paso y hasta un señor que juró que de niño había visto luces en el agua. Los ojos de Damián brillaban. Papá, cuando hablamos del remolino que hay allá, ¿puedo contar lo del gancho que casi se me cae? Le dije que sí, pero que no hiciera del peligro un trofeo. Las historias sirven para cuidar, no para presumir. Esa noche, mientras recogíamos, llegó Santiago con un gesto serio. Me contaron que anoche vieron una lancha dando vueltas por la orilla norte, sin luces. No son pescadores. No llevan redes. Llevan prisa. Hicimos una ronda de llamadas. 3 vecinos confirmaron ruido de motor tarde, una sombra sobre el muelle privado que Luar había querido empezar y, lo peor, un reflejo de linterna cerca del punto de la cruz del mapa. Sentí un frío, pero no de agua. De tripa. No iba a dejar que usaran la noche para borrar lo que el día había aclarado. Organizamos algo simple, turnos de guardia, sin pelear, sin jugar a policías. 2 personas cada noche, desde las 10 hasta las 4. Fogón apagado, termos de café y celulares cargados. Nada de héroes, ojos y oídos. Primera noche le tocó a Santiago y a mí. La neblina parecía una sábana mal tendida. Nos sentamos en el muelle con las piernas colgando y el corazón despierto. Hablamos poco. A las 2:30, escuchamos el motor, lejos. Un zumbido suave, como mosquito caro. Luego lo vimos, una lancha sin luces del lado oscuro, la orilla de los pinos. Enfiló hacia el punto de la cruz. No iba rápido, iba firme. No soy de llamar a la policía por cada sombra, pero esa vez marqué. Vinieron a paso tortuga. Mientras tanto, agarré la linterna grande y le metí un destello directo a la lancha. Pararon. Silencio. Nos miraron, o eso supuse. El haz de nuestra luz parecía una cuerda tensada. El motor volvió a rugir, ahora hacia nosotros. Santiago se puso de pie, yo también. No tenía armas ni ganas de tenerlas. Tenía la voz. Zona con medida judicial. Grité, fuerte. Todo movimiento está registrado. No era verdad lo de registrado, pero lo sería. El teléfono de Santiago estaba grabando en la rodilla. La lancha se detuvo a 10 metros. Una voz de hombre soltó. Deja de jugar al héroe, Romero. No reconocí de inmediato. Regresa a tu barro. El agua no te va a salvar siempre.
Di un paso adelante y otra vez usé la voz. Yo no necesito salvarme. Necesitamos que este lugar no se pierda. Y no estás hablando conmigo, estás hablándole al pueblo. No hubo respuesta. Se fueron con un giro lento y una estela corta. Cuando llegó la patrulla, ya solo quedaba neblina. Mostramos el video. Anotaron. Lo más importante no fue la denuncia, fue saber que no estábamos solos. 2 casas prendieron luces durante la escena. No nos miraban por chisme, nos miraban como se mira a quien sostiene una cuerda. Eso fue suficiente. Al día siguiente, seguimos con la vida. El museo inauguró la vitrina de monedas con una placa chiquita. Depósito comunitario en memoria de Israel Romero, trabajador del agua. Damián llevaba su camisa planchada. Hizo de guía con una seriedad que a veces los niños ensayan mejor que los adultos. Estas monedas cuentan historias, no sirven para comprar celulares, sirven para comprar memoria, dijo, y un grupo de turistas aplaudió. Laura lo miraba con orgullo y un brillo humilde en los ojos. Ese brillo que aparece cuando uno deja de compararse y empieza a celebrar. Se me hizo un nudo bonito en la garganta. El domingo, el abogado Méndez llegó con buenas y malas. Buenas. El juez aceptó como válidos los planos y el contrato viejo de doña Amalia. Malas. La empresa apeló todo, presentó un recurso y movió hilos para cambiar de juzgado. Pueden retrasar, no borrar, me dijo. Pero el retraso cansa. Cuídense del cansancio. Y sí, el desgaste a veces no grita, carcome. Le di la mano y le pedí una estrategia que no dependiera solo de papeles. Sonrió de lado. Cuenten. Sigan contando. Nada asusta más a un abusador que perder el control del relato. Esa tarde me llamó un periodista de una cadena grande. Quería hacer un documental. No soy fan de cámaras, me resbalan. Pero pensé en lo que dijo Méndez y acepté con condiciones. Nada de sensacionalismo, nada de convertir a mi ex en villana de telenovela. Aquí hablamos de papeles, de comunidad y de agua. Si eso no vende, no lo hagas. Aceptó. Vinieron al día siguiente, nos siguieron por la orilla, grabaron a Damián con su libreta, a Laura preparando dinámicas, a Santiago contando cuando era niño y se escondía del sol bajo las canoas nuevas que hacía mi abuelo. Filmaban el lago como si por fin alguien lo estuviera escuchando. Me gustó. De noche, cuando por fin descansamos, me quedé pensando en el anónimo con la inicial L que había dejado la transferencia impresa en mi mesa y en la carpeta de correos que Laura me entregó. Una parte de mí quería atar cabos y ponerle nombre a todo. Otra parte entendía que el valor de un acto no siempre necesita firma. Aún así, pregunté, ¿fuiste tú la de la nota? Laura me miró largo. Fui yo con miedo, dijo. Por eso no firmé. Yo misma tardé en creerme capaz de hacer lo correcto. No era una confesión heroica, era una verdad chiquita y pesada. Le agradecí. No por ayudarme, sino por decidir que su hijo merecía una historia contada sin mentiras, aunque la verdad la dejara en evidencia a ella. Me abrazó, un abrazo sencillo, de esos que dicen, no volvamos a hacernos daño. La semana siguiente, el cielo se quebró. Una tormenta de esas que dejan al pueblo sin luz y hacen que el lago se ponga gris como un metal. Llovió sin descanso 2 días. El centro comunitario tenía techo nuevo, pero las goteras siempre se inventan caminos. Con la comunidad nos turnamos para poner cubetas, asegurar ventanas, subir material a estantes altos. La lluvia trae amnesia, te hace olvidar que hay problemas más grandes porque el agua exige atención inmediata. En medio de eso, un rayo cayó cerca del muelle y partió un tronco como si fuera una galleta. Damián se asustó, Laura estiró la mano y lo calmó con ese gesto automático que los niños reconocen sin manual. La tormenta pasó dejando charcos con cielo adentro. Revisamos daños. El susto grande vino después. Un trozo de la orilla se había desmoronado cerca del punto de la cruz, dejando al descubierto una parte del suelo que nadie conocía. La lluvia, con su forma bruta de ordenar, había arrastrado tierra y raíces, y ahora se veía una cavidad, un túnel corto que se metía bajo un tronco viejo. No pude con la curiosidad. Bajamos con cuidado, Damián mirando de lejos, Laura diciéndome no te metas, Isaac, y yo prometiendo que solo miraría desde afuera. Metí la linterna. Al fondo, algo brilló. No es metal, dije, es vidrio. Me quité los zapatos, me arrodillé, extendí el brazo entre piedras húmedas, y toqué el borde. Era un jarro de barro con tapa de vidrio sellada con cera negra. Lo saqué como si fuera un recién nacido. No era un cofre gigante, era una cosa humilde.
Lo abrimos en la mesa del centro, con dos vecinas mirando y Damián sosteniendo la linterna como si coronara algo. Dentro había papeles secos, mi abuelo y sus trucos, una foto en sepia y una medallita. La foto me golpeó el pecho, mi abuelo Israel con una mujer que yo no conocía, cabello recogido, mirada firme y un bebé en brazos. Atrás, escrito con su letra, para que la sangre no se haga silencio. Los papeles eran cartas. La mujer se llamaba Elvira. Mi abuela había muerto joven, lo sabía, pero nunca nos hablaron de Elvira. Leí como si me hubieran abierto una ventana a una casa donde siempre pasaba y nunca entraba. No era un amor escondido de novela barata. Era más simple y más hondo. Elvira y mi abuelo se acompañaron en los meses en que mi abuela estuvo enferma, cuidaron juntos al bebé, se hicieron familia sin papeles y sin misa, y cuando mi abuela murió, Elvira se fue del pueblo para no ser sombra. Dejó la medalla y las cartas. Y mi abuelo guardó todo en un jarro, en la orilla, con esa manía suya de confiar en el agua. ¿El bebé? Mi padre. Para que, si algún día te falta el apellido, tengas el nombre de quien te sostuvo en brazos, decía una línea que me desarmó. No era un escándalo, era una raíz que yo no conocía. Lloré un poco, de pie, con la medalla caliente en la mano. Damián me preguntó quién era Elvira. Alguien que te quiso antes de que yo naciera, le dije. Alguien que cuidó a tu abuelo para que yo existiera, para que tú existas. Guardamos las cartas con la misma delicadeza con la que se guarda pan caliente. Le pedí a doña Amalia si conocía a Elvira. Cerró los ojos, pensó, y dijo, la recuerdo. Voz suave, manos fuertes. Si vive, debe estar en el pueblo de al lado. O en el cementerio viejo. No supe si me dio esperanza o cierre. Tal vez las dos. El documental salió a la semana. Fue raro verme en pantalla. No me sentí héroe ni víctima. Me vi como un carpintero que habla demasiado con las manos. Mostramos el arcón, los planos, la carta para Isaac, si deja de tener miedo. Mostramos a Damián explicando, a Laura coordinando, a Santiago diciendo, a los pobres se nos olvida que el agua también es nuestra. El periodista tuvo tacto. La audiencia fue grande. Gente de otras ciudades escribió dispuesta a venir no a turistear, sino a aprender. Universidades ofrecieron pasantías. Una fundación pequeña nos donó herramientas. Y llegaron también los inevitables, 3 llamadas de empresas que querían invertir con visión. Les pedimos propuestas por escrito, reglas claras, límites. 2 desaparecieron. Una insistió con términos justos. Aprendí a leer contratos con un lápiz en la mano y mucha paciencia. Lo que no esperé fue el mensaje que llegó a medianoche, de un número desconocido. Perdón por la lancha, decía. No soy malo. Necesitaba trabajo. Me pagaron por asustar. Ya no lo haré. Si necesitan manos, sé manejar motores y soldar. No quiero problemas. Era una de las sombras de aquella noche. No le pedí nombre. Le dije lo que siempre digo cuando el corazón me gana a la desconfianza. Ven mañana. Aquí nadie pregunta demasiado si vienes a trabajar de frente. Llegó al día siguiente, con la mirada baja y las uñas negras. Se llama Mauro. Hoy enseña a jóvenes a reparar motores fuera de borda. Su primer sueldo lo donó a comprar chalecos salvavidas para los niños. Hay gente que cae y se levanta sin hacer ruido. Me gusta esa gente. La apelación de Luar siguió su curso. Fabián, por su parte, reapareció en otra ciudad con un proyecto nuevo y un nombre limpio. Me dolió, pero lo entendí. El mundo nunca deja de inventarle máscaras a los que tienen cartera. Aún así, la estructura grande no podía borrarnos. Ya éramos muchos contando. La cooperativa ganó fuerza. Armamos una pequeña biblioteca con libros donados, biología, oficios, cuentos. Un arquitecto joven se ofreció a diseñar un muelle flotante desmontable, sin clavar estacas invasivas. 2 señores, antiguos compañeros de mi abuelo, trajeron herramientas viejas para exhibir y usar en talleres. El lago, de a poquito, nos devolvía no solo objetos, sino hábitos sanos. Con el tiempo, empezaron a llegar historias de otros lados. Una señora de un río lejano nos escribió: aquí también guardamos papeles en el agua. Si los sacamos, ustedes nos ayudan a entender qué hacer. No somos abogados, pero compartimos lo aprendido: documentar, respaldar, contar, cuidarse. Yo les escribí una frase que mi abuelo me dejó sin saberlo: la verdad es pesada debajo del agua, por eso se saca entre muchos. En una de esas tardes donde el calor te hace ver espejismos, Damián me soltó una bomba chiquita:
quiero estudiar biología marina, papá, pero también quiero aprender derecho ambiental. Así no dependeremos de que otro venga a defendernos. Me reí y lo abracé. Primero aprende a hacer nudos con los ojos cerrados, le dije. Y luego, si todavía quieres pelear con papeles, yo te compro los cuadernos. Esa noche, Laura y yo hablamos largo. Ella dijo que quería ahorrar para la Universidad de Damián, que podía trabajar en 2 turnos si era necesario. No hace falta que te revientes, le respondí. Aquí aprendimos a pedir ayuda sin vergüenza. Armamos una caja común para estudios, con aportes chiquitos de vecinos, un porcentaje de las visitas guiadas y alguna donación anónima que llegaba en sobre sin nombre. Una señora dejó una alcancía de cerámica en el mostrador con un letrero escrito torcido, para que el hijo del lago estudie el lago. Eso me pareció tan simple y tan justo que se me nublaron los ojos, otra vez. Un día, el director del museo me llamó aparte. Encontramos una marca en una de las monedas, dijo. Es rara, de una partida limitada. Hay un coleccionista que pagaría mucho por ella. Lo miré con 3 pensamientos peleándose en mi cabeza: venderla y usar el dinero para la cooperativa, guardarla por valor simbólico, o prestarla a otro museo más grande. ¿Qué haría tu abuelo?, me pregunté. La respuesta vino sola. Mi abuelo no acumulaba para contar billetes, acumulaba para contar historias. Decidimos prestar la moneda a un museo nacional con una condición: que la itinerancia cuente la historia del lago y de la comunidad, que ponga en grande el nombre de Israel Romero y que la exposición anexe copia de los planos y la carta. Aceptaron. La moneda viajó en una cajita acolchada. Yo la toqué antes de que se fuera y sentí el frío de la historia, un frío bueno, de esos que te despiertan. Con el paso de los meses, Laura se volvió imprescindible en el centro. No por ser la ex o la mamá de Damián, sino porque tiene talento para poner orden sin apagar la risa. Inventó el minuto de respiro. Cuando algún niño se frustraba, lo sentaba a mirar el agua un minuto exacto antes de volver al taller. Funciona. A veces las lágrimas necesitan un cronómetro. Un día, ella misma se sentó a hacer su minuto. Me acerqué sin hacer ruido. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, dijo. Solo estoy practicando no tener prisa por llegar a donde no sé si quiero ir. Entendí. Nunca nos prometimos nada más que respeto y un frente común por nuestro hijo. Con el tiempo, eso se volvió una especie de amistad limpia, sin grilletes. No sé si habrá otra forma de querernos más adelante. No me quita el sueño. Estoy agradecido por lo que sí hay. Mauro, el de la lancha aquella noche, trajo una idea que me encantó: un programa para jóvenes que combina oficios del lago con audiovisuales. Si saben contar, protegerán mejor, dijo. Conseguimos cámaras usadas, tripiés, un micrófono que parecía un peluche y un aula con paredes de madera. Damián grabó su primer corto, Respirar bajo el agua, literal no. Son 5 minutos de él hablando de cómo aguantar la respiración es parecido a aguantar la rabia. No se trata de explotar, se trata de saber cuándo salir a la superficie. Lo subimos a redes. No se hizo viral de millones, pero sí de cientos que importaban: escuelas cercanas, comunidades de otros lagos, gente que escribió gracias. Me hizo bien escuchar a un niño hablar con esa calma. De vez en cuando, llega alguien a provocarnos. Siempre hay uno que pregunta con medio veneno: ¿y de qué viven? Yo respiro y respondo sin defensiva: de poquito en poquito, visitas, talleres, venta de artesanías, un cafecito al que le pusimos nombre, El Respiro, y un humilde convenio con el museo. No hay cheques gigantes, pero todos los días comemos y nadie se va con los bolsillos más vacíos que la cabeza. Algunos sonríen, otros se burlan por lo bajo. No me importa. Antes me dolía cada risa, ahora me guía el sonido del martillo cuando clava derecho. Una tarde de abril, me visitó Méndez con una carpeta. Cerramos la apelación, dijo. La corte confirmó la restitución. Luar no tiene cómo seguir peleando. Solo pueden ir a llorar a otro lado. Reímos con alivio. Firmé recibos, actas, no sé cuántas hojas. Lo acompañé a la puerta. ¿Ahora qué?, pregunté, como quien, después de escalar, se pregunta qué hacer con las manos. Ahora trabajan tranquilos, dijo. Y ojo, la paz también se trabaja. Lo abracé. Un abogado flaco y un carpintero con astillas abrazándose en la entrada de un centro comunitario. No sé si eso es noticia, pero a mí me pareció una postal justa. A las semanas, hicimos una ceremonia sencilla en el muelle. Colgamos una placa pequeña con el nombre de mi abuelo y esa frase suya que ya es nuestra: el espejo no devuelve lo que le tiran,
devuelve lo que se le confía. Vinieron niños, ancianos, un grupo de músicos que tocaron con guitarras viejas, y hasta un poeta que leyó algo que no entendí completo pero que sonaba a agua. Damián habló al final, con voz firme. Mi papá me enseñó a no tener miedo de meter la cara en el agua. Mi abuelo me enseñó a no tener miedo de meter papeles importantes en el agua. Pausa, risas. Yo quiero enseñarles a no tener miedo de decir la verdad en voz alta. Gracias. Lloramos todos un poquito. Llorar aquí ya no da pena. Se volvió parte de regar lo que sí queremos que crezca. No todo es luz. A veces discutimos en la cooperativa, cómo repartir horarios, qué precio cobrar, qué turista decirle que no. Me gusta que discutamos sin rompernos. Aprendimos a levantar la mano cuando nos equivocamos. Yo me equivoqué varias veces. Dije sí cuando era no, dije no cuando era miedo. Pedí disculpas. A mí nadie me enseñó a pedir perdón de chico, lo aprendí viejo. Ojalá Damián lo aprenda más temprano, y creo que sí, porque lo he visto pedir perdón por pisar una tabla recién barnizada con la misma seriedad con la que pediría perdón por algo grande. Ese es el taller verdadero, no de canoas, de carácter. Una mañana, llegó una caja a mi nombre. Dentro, una carta con letra cuidadosa. Soy Lucía, nieta de Elvira. Encontré estas fotos entre sus cosas cuando se nos fue la abuela. Dijo que si alguna vez un romero preguntaba, esto era suyo. Gracias por no empequeñecerla en la historia. Venían 5 fotos. Mi padre de niño con Elvira, Elvira y mi abuelo riendo junto a una carpintería improvisada, un cumpleaños con un pastel chueco. Lloré otra vez. Llamé a Lucía. Hablamos como familia que se encuentra a destiempo y decide no reclamar el reloj. Hicimos plan para vernos. Laura me escuchó contarle a Damián, y cuando colgué me abrazó sin decir nada. Ese abrazo me supo a alivio que llega sin pedirlo. A veces, cuando el trabajo afloja, voy con Damián a la orilla norte. Nos tendemos en el muelle y contamos estrellas. Él siempre gana, porque se inventa constelaciones con nombres raros. La canoa paciente, la pala que apunta al sur, la medalla de Elvira. Le pregunto si todavía quiere biología y derecho. Me dice que sí, pero que quizás también música, por si al lago le gusta que le canten. Nos reímos. Yo no sé si él va a ser biólogo, abogado o músico. Sé que va a ser alguien que no se burla de otro por pobre. Con eso, me doy por pagado. Nos siguen llegando ofertas. Un festival de cine quiere mostrar el corto de Damián, una editorial quiere que escriba mi historia, no sé escribir más allá de lo que hablo, pero tengo a una maestra que se ofreció a ayudarme a poner comas. Una universidad propuso un convenio para medir la calidad del agua y publicar informes. Vamos paso a paso. No quiero que el centro se vuelva un circo. Quiero que siga oliendo a café de olla y a aserrín. Quiero que siempre haya un niño preguntando si puede clavar una última puntilla antes de irse a casa. Un mediodía, vi a Fabián a lo lejos. No en el pueblo. En la ciudad, yo había ido a dejar papeles a una oficina. Bajó de un auto discreto, sin la parafernalia de antes. Me vio, bajó la mirada, dudó, se acercó. No vengo a pelear, dijo. Vengo a darte la mano. Me quedé quieto. Leí su cara. No vi soberbia. Vi cansancio. Me equivoqué, dijo sin maquillaje. Pensé que todo era cuestión de empuje y dinero. Nunca entendí que ustedes tenían algo que no se compra. Pagué abogado para molestarte. Hoy pago terapia para entender por qué necesitaba ganar siempre. No supe qué decir. Le di la mano. Fue un apretón corto. No te voy a agradecer lo que hiciste, le dije. Pero sí me sirve que no lo repitas en otro lado. Asintió. Si algún día necesitan gestionar un permiso en la ciudad, sé a quién llamar. Sin trampas. Me fui con un raro alivio. No lo convertí en amigo ni en enemigo. Lo dejé ser una persona que eligió otra cosa. Eso también es victoria. Volví al pueblo con pan y la cabeza ligera. Esa tarde, los chicos pintaron un mural en el lateral del centro, manos sosteniendo agua, una canoa, una medalla, una carta con letras bailando, y, arriba, una frase que no es mía, pero que ahora nos pertenece: la dignidad no se gasta, se comparte. Mientras secaba la pintura, un viento tibio nos despeinó. Damián me miró y dijo: el lago respiró. Sonreí. Sí, hijo. Respiró. No sé si esto que vivimos sea el final de la historia o apenas un capítulo. Las historias no tienen puerta de salida, tienen ventanas. Se abren, entra aire, se cae una cortina, riegan las plantas, entra un pájaro, se va otro.
Lo único que sé es que aquella risa que un día me llamó pobre ya no me pincha por dentro. No porque yo ahora sea rico en ninguna métrica de revista, sino porque aprendí a medir mi vida de otra forma, en manos que se suman, en puertas que se abren, en noches vigiladas por vecinos, en niños que aprenden a decir perdón y gracias, en cartas que llegan décadas después por caminos raros, en agua que devuelve lo que uno le confía. Si un día pasas por el espejo y me ves sentado en el muelle, acércate sin pena. Te voy a contar cómo es que un padre con los bolsillos flacos y el corazón lleno bajó al agua, encontró papeles que pesaban más que el oro, y con ellos no compró una casa grande, sino un lugar donde la gente se hace más grande. Te voy a decir que el secreto del lago no estaba en el fondo, sino en las manos que no lo soltaron en la superficie. Te voy a presentar a Damián, que ahora sabe leer corrientes como quien lee música. Te voy a ofrecer café del termo de lata de mi abuelo. Te vas a reír con Laura cuando regaña a los niños que quieren andar corriendo con clavos en la boca. Te vas a ir con olor a madera, a lluvia y a historia. Y quizá, si te quedas hasta el anochecer, vas a escuchar cómo el lago inspira hondo y expira lento. Tal vez te nazca agradecerle, aunque no creas en cosas raras. Tal vez te brote la gana de buscar el mapa de lo que a ti te deben, no dinero tal vez, sino tiempo, respeto, nombre. Y ojalá lo encuentres. Ojalá no te burles de quien carece, y ojalá, si te toca carecer, recuerdes que la memoria es una balsa que no se hunde. Trepa. Y rema. Aquí estaremos, en la orilla, haciéndote señas con una linterna, diciéndote que se puede, que se vale temblar, que se vale llorar, que se vale pedir ayuda. Que el agua no devuelve lo que le tiran, pero sí lo que se le confía. Y que cuando lo devuelve, si estás listo para recibirlo, te regala algo más grande que un cofre, te regala una forma distinta de caminar por tu vida, con los pies mojados, la frente alta, y el corazón, por fin, respirando del mismo lado que el lago.